Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serbia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. El gobierno de Estados Unidos recupera millones en criptomonedas pagadas a piratas informáticos del ransomware por el ataque al oleoducto Colonial. ¿Cómo lo hicieron? Dicen que accedieron a la clave privada o contraseña de una de las carteras de Bitcoin de los piratas informáticos. Por eso pregunto, ¿esto es bueno o no para el futuro de las criptomonedas? Lo analizamos. La empresa gigante de comercio electrónico Amazon anunció que apoya la legalización de la marihuana y no incluirá pruebas de consumo de esta planta en alguno de sus puestos de trabajo, poniéndola al mismo nivel que el alcohol. Por eso pregunto, ¿qué implicaciones tendrá esta decisión? Lo analizamos. La controversia sobre el sistema de pensiones privados en Chile continúa. Algunos piden la nacionalización del sistema, mientras otros dicen que no. Pregunto a los defensores del Estado actual, ¿por qué la administración debe estar en manos privadas? Lo analizamos. Si tienes inversiones en Estados Unidos, ¿debes declarar impuestos pese a no vivir allí? En un nuevo Dime Xavier te explico qué dice el tío Sam sobre quién debe reportar y quiénes están exentos. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! El gobierno de Estados Unidos recupera millones en criptomonedas pagadas a piratas informáticos del ransomware por el ataque al oleoducto Colonial. ¿Cómo lo hicieron? Dicen que accedieron a la clave privada o contraseña de una de las carteras de Bitcoin de los piratas informáticos. Por eso pregunto, ¿esto es bueno o no para el futuro de las criptomonedas? Lo analizamos. Diego, fíjate que es interesante. Una de las tesis, y tú me corriges, una de las tesis de la criptomoneda, vamos a decir, de los puntos de venta de la criptomoneda, es la defensa de que es anónimo y que aparte tú no lo puedes rastrear, tú no lo puedes seguir por el tema de la seguridad. Aparte no es descentralizado, todo ese tipo de cosas. Cuando leo el reporte del FBI, que lo tengo acá, una de las cosas que dice, y voy a citar, ellos lograron recuperar el 2,3 millones, o sea, serían cerca de 64 bitcoins, pero dice que ellos lograron ir a una dirección específica e incluso tener la llave privada, lo que sería como el password. Tú sabes que eso es muy difícil de accesar y estos son documentos que ellos someten a la corte. Entonces, algunos interpretan esto como un duro golpe a la criptomoneda. Otros llaman pidiendo a gritos más regulaciones. ¿Cómo tú, como defensor de la criptomoneda, que estás en el mundo de la criptomoneda, cómo ves esta noticia? Bueno, yo creo que, a ver, no cambia nada de los fundamentals de las criptomonedas, en el sentido de que, digamos, bueno, por un lado hay ciertos mitos, ¿no?, sobre las criptomonedas y sobre Bitcoin específicamente, en el sentido de que en realidad las criptomonedas no son anónimas, son pseudónimas. O sea, uno opera, digamos, con un seudónimo, pero queda una traza, en el caso de Bitcoin, queda una traza de todas las transacciones que hacemos. Por eso muchas veces yo he explicado que en realidad Bitcoin no es una buena moneda para los criminales, porque deja trazas que aunque hoy no se puedan identificar quiénes son las personas involucradas, por ejemplo, en una transacción criminal, en el futuro, como hay trazabilidad total, uno puede ir siguiendo las transacciones futuras y si uno identifica a alguna persona en el futuro puede empezar a desarmar todo el historial de transacciones. Entonces, en ese sentido no es real que las criptomonedas sean anónimas, son seudónimas
y si uno logra conectar uno de estos seudónimos con una persona real, puede empezar a hacer el trabajo forense. Entiendo que tú puedes seguir las transacciones, y eso es uno de los, digamos, de los valores que trae el blockchain, la tecnología detrás de la criptomoneda, que tú puedes seguir la transacción, pero no sabes quién está detrás de la transacción. O sea, tú puedes hacer un key number, y después otro key number, de otro key number, otro key number. Por eso es que algunos alegan que la criptomoneda, digamos, la tecnología, permite que la utilice el mercado negro. Se utiliza para el terrorismo, se utiliza para financiar terrorismo, se utiliza para financiar, por ejemplo, este tipo de prácticas. Entonces, dentro de todo es anónimo en el sentido de que tú no estás sabiendo quién está detrás. Bueno, pero en ese sentido también ese es otro misconception, ¿no? Otro error de concepción con respecto a las criptomonedas, porque en el fondo los controles contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no suceden en la transferencia de valor, no suceden en el medio de pago, sino que suceden cuando el dinero se convierte en activos o en bienes y servicios. Y esos controles existen, digamos, tanto que alguien pague con criptomonedas, pague con dólares o pague con vacas. No cambia, digamos, la esencia de los controles. Es tan así que si yo voy a un concesionario de Lamborghini y compro 5 Lamborghinis, el concesionario me va a pedir cuál es el origen de los fondos, independientemente de si les pago con Bitcoin, le pago con dólares o con especies, ¿no? Entonces, en ese sentido también es un error pensar que las criptomonedas habilitan, digamos, el lavado de dinero de una manera, o las actividades criminales de una manera en particular, especial. Y de hecho, menos del 2% de todas las transacciones en Bitcoin tienen que ver con actividades criminales, y es un porcentaje menor que lo que se usa el sistema financiero tradicional. Con lo cual, en realidad lo que hay que hacer es educar a esos, digamos, sujetos obligados de controlar el lavado de dinero, controlar el financiamiento del terrorismo, para que entiendan que cuando les llega una operación con criptomonedas tienen que aplicar las mismas reglas que aplican cuando les llega una operación con el dólar. Con lo cual también es como una fantasía. Hay solo un caso, a mí me gusta contarlo porque para hacer como, digamos, realmente totalmente full disclosure, ¿no? de las puertas que abre la criptomoneda. Hay un solo caso, que es que si una operación criminal sucede en un país con buenos controles del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y esas criptomonedas viajan a un país que no tiene buenos controles, entonces obviamente el dinero puede ser lavado o utilizado en ese país que no tiene controles. Pero ese sería un problema de los países que no cumplen con la normativa internacional de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y entonces ahí entra, entonces, Diego, ¿cómo tú explicas que cada vez más incrementan las voces de regular, o utilizan la palabra regular? Porque todavía no hay una normativa uniforme en todos los países. En el caso de Estados Unidos no hay una normativa federal. Creo que el temor mayor hoy de las criptomonedas es cómo, digamos, ponen en juego la estructura financiera de la nación-estado, donde el Estado tiene la soberanía monetaria y es el que controla la emisión monetaria. Y las criptomonedas, cuando recién empezaban, que quizás 0,5% de la población estaba expuesta, no era una amenaza para eso, pero con el crecimiento que han tenido tan grande en los últimos años y los problemas que hay en las economías nacionales del mundo, la gente más y más se está volcando a las criptomonedas como una manera de protegerse de la crisis mundial que estamos viviendo. Entonces, ahí empieza a haber un temor de que las criptomonedas realmente sean un competidor para las monedas de los países y las naciones-estados. Entonces, la regulación, de alguna manera, termina siendo una manera de frenar ese proceso, porque hay mucho, digamos, temor e incluso en algunos casos desconocimiento de cuán grande puede ser este fenómeno, ¿no? Diego, fue un gusto haberte tenido en el programa. Un gran placer y muchas gracias por invitarme, Xavier. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. El índice del dólar estadounidense, que mide el billete verde frente al euro, el yen y otras divisas, ha caído cerca de un 2,5% en los últimos 3 meses. En lo que va del año ha bajado más de un 7%.
Según analistas, el temor del aumento de la inflación está afectando el dólar. También las expectativas de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés cerca de cero en el futuro inmediato. Y es que tanto la inflación como los tipos de interés históricamente bajos pueden reducir el valor de la moneda. La caída del dólar ya es una de las razones por las que los precios del petróleo, los alimentos y otras materias primas y bienes de consumo han aumentado últimamente. Pero además, un dólar más débil podría ser una mala noticia para cualquier estadounidense que quiera viajar al extranjero. También para los consumidores que quieren comprar productos de exportación que se encarecen cuando el dólar cae. Por ahora, algunos expertos creen que la tendencia a la debilidad del dólar probablemente continuará. Esto es principalmente porque la Reserva Federal ha mostrado poca disposición a subir los tipos de interés a corto plazo. ¿Y quién gana esta semana? Bitcoin. ¿Por qué? Se convirtió en una moneda de uso legal en El Salvador. La Asamblea Legislativa del país centroamericano aprobó este miércoles una ley que convierte a la popular criptodivisa, Bitcoin, en una moneda de uso legal, al igual que el dólar. Es decir, que restaurantes, hoteles, bancos, las transacciones personales, la compra y venta de autos, todo podrá pagarse con bitcoins o dólares, según dijo el presidente Nayib Bukele. Aunque no sabemos exactamente cómo funcionará, antes de que la ley entre en vigencia, el gobierno dijo que creará un fideicomiso para garantizar la conversión exacta en dólares cuando alguien realice una transacción a través de bitcoins. Al mismo tiempo, Bukele aseguró que tendrían un equivalente de 150 millones de dólares en bitcoins, pero que por ahora todavía no tenían nada. Otra cosa, hay que tener en cuenta los riesgos que presenta la criptodivisa, en especial su extrema volatilidad. Se desplomó en más de la mitad de su valor a principios de este año, luego de haberse disparado a un récord de más de $60,000 la unidad. El tiempo dirá si fue la mejor decisión o no. Pero en dado caso, El Salvador es el primer país del mundo en aceptar el Bitcoin como moneda de cambio libre, por lo que representa un espaldarazo a la criptodivisa. Por eso, el Bitcoin se lleva esta semana la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? Fastly. ¿Por qué? Porque una falla propia de este proveedor de servicios en la nube que ayuda a mejorar los tiempos de carga de cientos de sitios web y plataformas globales afectó la Internet en todo el mundo. ¿Qué pasó? Desde sitios informativos como CNN, The Guardian o New York Times, hasta otros de contenido diverso como Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify y hasta plataformas de comercio como Amazon, Target e incluso el sitio web del gobierno del Reino Unido, entre muchos otros. Todos se vieron afectados este martes durante aproximadamente una hora por una falla generalizada de Fastly. La compañía, con sede en San Francisco, California, dijo poco después que identificó y solucionó el problema, que básicamente fue una mala actualización del software. Un error poco común pero no inédito, porque en el pasado también provocó la caída de plataformas como Google y Amazon. Lo que nos hace pensar en qué efecto puede tener esto en la industria en la nube, porque no hay duda de que genera preguntas y una gran preocupación. Cada vez más estamos dependiendo de la nube. Por la falla que afectó a innumerables plataformas y sitios web, Fastly se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, la empresa gigante de comercio electrónico Amazon anunció que apoya la legalización de la marihuana y no incluirá pruebas de consumo de esta planta en alguno de sus puestos de trabajo, poniéndola al mismo nivel que el alcohol. Por eso pregunto, ¿qué implicaciones tendrá esta decisión? Lo analizamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Varias de las personas más ricas del mundo no estarían pagando impuestos. Entre ellos están Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Bill Gates, George Soros y Michael Bloomberg. Así lo revela un informe de la agencia independiente de noticias con sede en Nueva York, ProPublica. El reporte se basa en un conjunto de registros del Servicio de Impuestos Internos, IRS, nunca antes vistos. Los documentos fueron obtenidos en exclusiva y muestran cómo los millonarios han evitado legalmente el pago del impuesto sobre la renta.
En respuesta a este martes, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está investigando cómo se filtró al público esta información fiscal. La vocera del Departamento del Tesoro, Lily Adams, dijo que la divulgación no autorizada de información confidencial del gobierno es ilegal. La empresa gigante de comercio electrónico Amazon anunció que apoya la legalización de la marihuana y no incluirá pruebas de consumo de esta planta en alguno de sus puestos de trabajo, poniéndola al mismo nivel que el alcohol. Por eso pregunto, ¿qué implicaciones tendrá esta decisión? Lo analizamos. Álvaro, tú lees, cuando lees el blog, porque esto lo publicó el CEO viene siendo de consumo global de Amazon, Dave Clark, y ellos dicen específicamente que no van a incluir la marihuana en el programa de pruebas para cualquier posición, y aquí es donde empieza uno a no entender, no regulada por el Departamento de Transportación, y que por tanto van a tratar la marihuana al mismo nivel del alcohol. Traducirlo en simple español, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es una medida muy significativa. Quiere decir que Amazon ahora va a entrevistar candidatos y no incluir marihuana dentro de sus pruebas médicas, lo cual quiere decir que si hay un consumidor de marihuana que quiere trabajar en Amazon, lo podrá hacer, y Amazon no tomará en cuenta ni sabrá si esta persona consume o no marihuana. Porque la marihuana a nivel federal sigue siendo es ilegal. Entonces, la práctica es que cuando tú vas al trabajo y a ti te hacen una prueba de examen médico y da positivo en la marihuana, pues, o sea, da positivo en marihuana, no te contratan. En este caso, Amazon está diciendo, a nosotros ya no nos interesa si tú das positivo en la marihuana, no vamos a ver eso. Ese es básicamente lo que está diciendo Amazon. Así es ahora, correcto. ¿Qué quiere decir entonces cuando dicen, porque hacen una excepción, dicen cualquier posición no regulada por el Departamento de Transportación? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que hay posiciones que regula el gobierno federal y, como tú mencionabas, sigue siendo un crimen a nivel federal. Amazon, para esas posiciones sí va a seguir requiriendo un examen para ver si hay marihuana o no en el organismo, pero queda ya muy limitado el universo de trabajos para los que Amazon va a hacer una prueba. Ahora, y aquí lo que hay que decir... Adelante. Disculpa que te interrumpí, sigue. No, lo que hay que decir es que Amazon está consciente de la tendencia hacia la legalización del cannabis, como lo dice ese mismo memo que mencionaste, y además porque tiene ya una acción colectiva en su contra en el estado de Nueva York, justamente porque hay estados donde ya estas prácticas no se permiten, como en estos estados la marihuana se ha despenalizado, las empresas ya no pueden hacer este tipo de exámenes. Hay ya 17 estados donde se permite la marihuana para uso recreativo y creo que 36 donde se permite ya para uso medicinal. Entonces hay una clara tendencia en esa dirección, y Amazon además hace mención de la propuesta de la ley federal de MORE, de Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act. Entonces esto es muy significativo porque pone a Amazon, que es el líder en ventas en línea, del lado de la legalización o la regulación del mercado de marihuana. Ok, pero entonces aquí hay, Álvaro, aquí hay algo, porque yo me pongo en la perspectiva como recursos humanos. Digo, ok, en estado X, vamos a decir Nueva York, es legal. Si yo le digo a una persona que viene a solicitar un empleo, yo le hago un test y da positivo marihuana y no lo contrato por eso, lo estaría discriminando, porque la droga es legal en Nueva York. Pero ¿qué pasa en los estados que no es así? Entonces aquí crearía un conflicto porque no es universal, no se aplica a todos los estados, porque sigue siendo ilegal a nivel federal, y por eso es que se tiene que hacer un cambio en el Congreso para despenalizar la marihuana. Todo está regulado a nivel estatal y no todos los estados la tienen lo aceptan como legal. Entonces, ¿cómo funciona en ese caso?
Sí, es correcto. Aquí pues habría que ver más detalles de esta nueva política de Amazon, pero lo que parece ser es que la política general va a ser no hacer un examen, no incluir marihuana para el examen médico a los nuevos candidatos en todo el país. Ahora, lo que sí hay que dejar claro es que esto no significa que no vaya a hacer exámenes cuando hay indicios de un impedimento o incapacidad por estar bajo influencia de una sustancia en el trabajo, así como lo hace, por ejemplo, con el alcohol. Y eso lo dejó claro también en el memo, ¿no? Esto es una política general para la contratación de nuevos empleados. Pero pues también va a haber restricciones para uso del cannabis dentro del empleo. Ahora, si uno que es dueño de negocio, digamos, escucha esto de un dueño de restaurante, de franquicias, escucha esto, ¿puede seguir esta misma política de Amazon? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuáles serían los riesgos si toma esa posición? Pues esa es un poco la apuesta. Es decir, creo que Amazon está poniendo su influencia y su peso para ir en esta dirección e influir también a otros actores del sector privado. También hay que decir, bueno, yo creo que hay por lo menos dos efectos importantes, dos cálculos que está haciendo Amazon. Uno es que quiere seguir atrayendo talento a la empresa y hacer de lado estos exámenes que le impedían reclutar a posibles empleados para, como lo dice en el memo, poder ser la empresa, la empresa con mayor satisfacción. Y por otro lado, creo que está haciendo un cálculo de sus intereses económicos y materiales. Es decir, si esta tendencia se confirma y eventualmente el cannabis se vuelve legal en todo el país, pues Amazon va a ser una de las empresas más grandes, pioneras en ir en esta dirección. Y obviamente, al ser la empresa más grande y líder en la distribución de mercancías en línea, puede estarle apostando que eventualmente lo podrá hacer también con cannabis, porque una regulación nacional permitirá ya pues un mercado mucho más grande que será también interestatal, lo cual ahora no se permite. Entonces creo que hay un cálculo tanto laboral en términos de recursos humanos como económico en términos de apostarle a ser un actor importante en un nuevo mercado. La nueva ley que está propuesta calcula que la venta legal de cannabis para 2022 será alrededor de $23 billones. Y esto es con un mercado restringido. Entonces estamos, digamos, enfrente de un mercado y una oportunidad enorme. Álvaro Santos, fue un gusto haberte tenido en el programa. Al contrario, el gusto es mío, Javier. Cuando regresemos a CNN Dinero, si tienes inversiones en Estados Unidos, debes declarar impuestos pese a no vivir allí. En un nuevo Dime Xavier, te explico qué dice el tío Sam sobre quién debe reportar y quiénes están exentos al volver a The Number One. CNN Dinero. Una coalición de más de 450 inversores pidió a los líderes mundiales medidas más estrictas para luchar contra la crisis climática. Se trata de los inversionistas que gestionan más de $41 billones en activos. En una carta publicada este jueves, piden establecer objetivos más ambiciosos, reducir emisiones, detallar la ruta para descarbonizar las industrias más contaminantes y aplicar requisitos de divulgación de riesgos climáticos. También instan a fortalecer sus contribuciones para luchar contra el cambio climático para el 2030. Ese es el llamado más enérgico de inversores a los gobiernos del mundo para que tomen medidas más audaces contra la crisis climática. Y se da justo cuando los líderes del G7 se reúnen en el Reino Unido para debatir sobre este tema, la pandemia y otros problemas mundiales. En su carta, escriben que estas lagunas en la ambición climática, la acción política y la divulgación de riesgos deben abordarse con urgencia. Te felicito por tu nueva inversión. Excuse me. ¿Inversión? Inversiones, querrás decir. ¿Ah, sí? Sí. Compré bienes raíces en Estados Unidos
También hice inversiones en el mercado accionario, no tan solo para mí, sino también para mis socios. ¿Y ya saben cómo van a hacer con los impuestos? What are you talking about? Oh, yes. What? Me preguntan, ¿sabía? Como extranjero no residente en Estados Unidos, que invierte en activos financieros y bienes raíces, ¿tienes que declarar impuestos en Estados Unidos aunque no viva allí? ¿Sobre el ingreso producido en Estados Unidos? Sí, pero vamos por partes. Digamos que tenemos a Juan, que es un NRA, un Non-Resident Alien, es decir, que según la ley no es residente legal ni ciudadano, y tiene una cuenta de inversiones en Estados Unidos y además propiedades. Supongamos que las inversiones en activos financieros le generan dividendos, intereses y ganancias de capital cuando vende por encima de su valor base, y que las propiedades le generan una renta mensual porque las alquiló. Ok, debes declarar impuestos o presentar una declaración sobre tus ganancias. Primero, el Servicio de Rentas Internas, o el IRS, como se conoce en inglés, dice que los non-resident aliens, o extranjeros no residentes, generalmente están sujetos a impuestos sobre la renta de Estados Unidos solo sobre sus ingresos causados en Estados Unidos. Si, por ejemplo, los ingresos de Juan vienen de dividendos, generalmente se aplica una tasa fija del 30%. A menos que un tratado fiscal con el país de donde es Juan especifique una tasa más baja. Los extranjeros no residentes, como sería el caso de Juan, deben presentar y pagar cualquier impuesto adeudado utilizando el formulario 1040-NR. Si los ingresos de Juan vienen de intereses, pues generalmente se aplica la tasa fija del 30% a menos de que un tratado fiscal especifique una tasa menor. Juan debe presentar y pagar cualquier impuesto debido mediante el formulario 1040-NR en Estados Unidos. Si los ingresos de Juan se deben a un capital gain o ganancias de capital, que es por ejemplo cuando vendes el activo por encima del valor base, generalmente no pagas impuestos si resides en el país por menos de 183 días, o sea, siendo un extranjero no residente. Pero si es por más de 183 días durante el año fiscal, por un periodo o periodos que suman 183 días o más, entonces a Juan se le impone un impuesto del 30% del monto de las ganancias derivadas de fuentes dentro de Estados Unidos. En el caso de los bienes raíces, si se trata de un ingreso generado por el alquiler, se aplica a pagar el 30% de impuestos de los ingresos brutos de alquiler, a menos que haya un tratado que especifique otra tasa. O también se puede aplicar el IRC 871, donde pagaría impuestos sobre el ingreso neto, o sea, después de deducir los gastos y la depreciación. Si el ingreso de Juan es por la venta de la propiedad, entonces se le debe retener el 10% del monto realizado. Además, el IRS me respondió que probablemente Juan tendría que presentar una declaración de impuestos sobre la renta de extranjero no residente. ¿Cuál es el formulario? El 1040-NR. Entonces, primero, número 1, no generalices. Eso es un error. Tu situación y tus ingresos producidos en Estados Unidos son únicos. No es, eso le pasó a María o le pasó a José. No. Cada caso es único y por eso tienes que ver cómo se aplican las leyes al tuyo. Número 2, ¿qué se aplica a tu caso? Por eso es importante saber qué dice la ley fiscal del país donde vives y lo que dicen en Estados Unidos. No solo qué impuestos federales aplican, también los estatales, si hay deducciones o créditos o exenciones al ingreso producido o por pérdida producida. Número 3, busca la publicación 519. Busca la publicación 519 del IRS y comienza a familiarizarte con ella. Número 4, lee sobre impuestos a extranjeros no residentes. Lee la sección Los impuestos a los extranjeros no residentes, que tiene más información sobre cómo lo ve el IRS. Número 5, asesórate. Como el diablo está en los detalles, hay que buscar especialistas que conozcan el tema y puedan decirte qué aplica en tu caso. Para esto lo mejor es acudir a un contador especializado en temas de impuestos, especialmente a personas no residentes extranjeras. Y número 6, ten un plan de acción. No ejecutes nada sin primero tener un plan de acción. Para cualquier cosa que vayas a hacer, primero tienes que describir cómo vas a mover ese dinero, ya sea en venta o en compra, y qué efecto impositivo tiene cada escenario. Así podrás determinar cuál es la mejor opción para tu caso. Mi gente,
Proteger nuestros bienes es tan importante como crearlos. ¿Por qué no queremos que se fumen de un plumazo por una cuestión impositiva? Mi recomendación es que si las participaciones que tienes en Estados Unidos son considerables, ten en cuenta la posibilidad de contratar a un profesional de impuestos familiarizado con el sistema tributario de Estados Unidos y del país en el que vives. Va a ser mejor para ti. Cuando regresemos a CNN Dinero, la controversia sobre el sistema de pensiones privados en Chile continúa. Algunos piden la nacionalización del sistema, mientras otros dicen que no. Le pregunto a los defensores del estado actual, ¿por qué la administración debe estar en manos privadas? Lo analizamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Por primera vez en casi 3 años, los precios del petróleo en Estados Unidos alcanzaron este domingo los $70 por barril. El dato enfatiza el repunte de precios luego de que el crudo sufriera una caída sin precedentes por debajo de cero en abril del año pasado. La última vez que el contrato de petróleo de referencia estadounidense cotizó por encima de los $70 fue en octubre del 2018. Este domingo en Estados Unidos el galón de gasolina equivalente a casi 4 litros se pagó en poco más de $3. Los analistas señalan que el repunte se ha visto impulsado por la recuperación de la demanda de gasolina y combustible para aviones a medida que la pandemia se aleja y la economía se apresura a volver a la normalidad. La OPEP y Rusia también siguen conteniendo la oferta, aunque planean bombear más en los próximos meses. La controversia sobre el sistema de pensiones privados en Chile continúa. Algunos piden la nacionalización del sistema, mientras otros dicen que no. Le pregunto a los defensores del estado actual, ¿por qué la administración debe estar en manos privadas? Lo analizamos. El tema del sistema de pensiones no es nuevo, o sea, hay una controversia en Chile, la vengo siguiendo y es interesante. Yo te pregunto de forma directa, ¿por qué? O sea, tú defiendes el sistema como está, entiendo, te he visto en otras entrevistas que hay que hacer reformas, que hay que hacer cambios, pero el principio que tú defiendes es que no quites las AFP o la administración de fondos de pensiones. Sin embargo, hay otros que dicen hay que mover esa plata que se estima entre 150 a 200 mil millones de dólares, moverla al Estado y crear un instituto nacional. ¿Por qué tú estás en desacuerdo que se haga eso? En primer lugar, porque eso sería entregarle todos los ahorros de los trabajadores chilenos a los políticos para que se los gasten, sin pagarle ni una indemnización a los que llevan ahorrando durante décadas en muchos casos. Entonces volveríamos al sistema que colapsó, fracasó y que era extraordinariamente corrupto que teníamos en el pasado en Chile. Nosotros llegamos a tener un 3% del PIB, del Producto Interno Bruto, de déficit, de deuda, solamente del sistema de pensiones en los 80, cuando se hace el sistema nuevo, y para resolver ese desastre, ese colapso completo de las pensiones en Chile, es que creamos el sistema de capitalización individual con impacto social, porque eso es lo que nadie dice. Este es un sistema donde los trabajadores ahorran un porcentaje de su ingreso, de su salario, ¿cierto? Se va acumulando, eso lo invierten las administradoras de fondos de pensiones, pero el ahorro es de los trabajadores, generan una rentabilidad de la cual se benefician estos trabajadores y cuando se retiran ellos pueden de verdad incrementar su jubilación. Y entonces, ¿por qué hay un descontento? O sea, veo en los medios, veo economistas, veo políticos, veo gente común, donde critican el sistema. No quiero caer en la generalización porque eso es muy delicado, pero sí escucho con mucha fuerza críticas al sistema. Entonces, ¿por qué existen esas críticas? Bueno, porque efectivamente hay pensiones que son bajas para mucha gente, pero como vivimos en un mundo de políticos populistas, demagogos y mentirosos, y de intelectuales públicos también mentirosos y que no entienden el sistema, convencen a la gente de que eso es culpa de la AFP. Pero ningún sistema de pensiones del mundo está diseñado para pagar pensiones independientemente de cuánto haya contribuido la persona a ese sistema y pagar pensiones además extraordinarias. Eso ningún sistema en el mundo está diseñado para eso, porque eso es hacer magia. Entonces no se le explica a la gente que el problema de las bajas pensiones tiene que ver con que tenemos lo que se llaman lagunas previsionales, es decir, muchos años que la gente no cotiza, no ahorra. Con 10 años que pase una persona sin ahorrar en su vida,
puede caer más de un 50% su pensión. Y esto no se lo dicen a la gente, entonces le echan la culpa a las AFP como si pudieran hacer magia. No pueden hacer magia y multiplicar los recursos. Y te voy a decir una cosa acá en el programa para que la gente lo sepa. Incluso de esas pensiones bajas que se están pagando hoy, el 70% es rentabilidad que las AFP le generaron a los cotizantes y no ahorro de estos mismos trabajadores. Es decir, el 70% de lo que se encuentra en los fondos de pensiones chilenos hoy es rentabilidad creada por las AFPs para los trabajadores. Esto tampoco lo dicen en los medios de comunicación los demagogos y los políticos que quieren volver al sistema antiguo para controlar políticamente a los jubilados en un país que está envejeciendo como Chile, porque al final se trata de eso. Es un juego de poder y nada más. Fíjate que acá el diagnóstico que hizo la Superintendencia de Pensiones sobre el sistema de pensiones, una de las cosas dice que hay una baja de cobertura a los trabajadores independientes. Hay una desventaja relativa de las mujeres en el sistema. Hay un ahorro insuficiente, baja tasa y densidad de cotización. Tienes que debería existir mayor espacio para la competencia en industria de la AFP. Y una de las críticas que hacen los defensores de nacionalizar el sistema es que dice que tú tienes esta cantidad de dinero concentrado en unos pocos, donde el 55% está invertido en empresas chilenas y el 45% está invertido en el exterior, lo cual beneficia a unas pocas empresas extranjeras, ellos hablan de compañías de seguro, y benefician ese dinero, se reinvierte en compañías chilenas que de alguna forma está beneficiando a un grupo. Entonces, los defensores de la nacionalización dicen, por un lado tenemos a mucha gente no se le está cubriendo. Por otro lado tienes este dinero que beneficia unos pocos. ¿Por qué no entonces dárselo mejor al Estado para que el Estado pueda beneficiar a aquellos que no se están beneficiando con el sistema de pensiones? ¿Qué dices tú? Todas esas son mentiras, así de simple. En primer lugar, si yo invierto dinero en el extranjero, eso es para diversificar las inversiones, para generarle una mayor rentabilidad a los afiliados al sistema, que en Chile hay aproximadamente unos 10 millones de afiliados al sistema. La gran mayoría de los trabajadores chilenos está afiliado al sistema de pensiones, ¿cierto? Otra cosa es cuánto cotizan. Entonces, ese es el primer punto. En segundo, no es que el Estado vaya a controlar estos recursos y vaya a mejorar las pensiones. Van a controlarlas los políticos. Por último, también, si tuviera lógica el argumento de que se están beneficiando solo una gran empresa, entonces, ¿cómo se explica que la cuenta de todos los afiliados que han ahorrado en el sistema, hoy día el 70% de lo que hoy tienen es rentabilidad que les creó la AFP a ellos? O sea, esta es plata que es de los trabajadores, que está en una cuenta a nombre de cada uno, y cuando ellos van a ver esa plata, se dan cuenta que, chuta, lo que ellos han ahorrado es, digámoslo, casi un tercio de lo que tienen ahí. El resto todo es rentabilidad creada por los trabajadores. ¿Cómo me van a decir que eso es beneficiar a las empresas? Las AFP, por lo demás, son muy competitivas a nivel internacional, tienen un costo muy bajo de administración cuando uno compara el volumen del fondo con el costo de lo que están cobrando por administrarlo. Entonces, Axel, me queda un minuto. Sí. Entonces, ¿cuál sería la solución? Si tú dices, ok, no, la AFP no mueva ese dinero al Estado, el Estado no debe estar involucrado en el manejo de los fondos privados, pero sí estás viendo que hay unos problemas en el sistema actual. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución es la que los políticos no quieren decir. Primero, tenemos que terminar con las lagunas previsionales, es decir, la cantidad de años que la gente no ahorra dinero. Es imposible tener pensión si tú no ahorras dinero. ¿Y eso cómo se hace? Flexibilizando el mercado del trabajo chileno, que es algo que los políticos no quieren hacer. Entonces es más fácil echarle la culpa a las AFP. Segundo, tenemos que aumentar la edad de jubilación. Cuando se creó el sistema, hombres y mujeres vivían mucho menos, ¿cierto?, que lo que vivimos hoy. En el caso de los hombres, por ejemplo, el año 81, cuando se crea el sistema, vivíamos en promedio hasta los 67 años, nos jubilábamos a los 65. Hoy día estamos viviendo casi hasta los 80 y seguimos jubilando a los 65. Las mujeres viven más y se siguen jubilando a los 60. Pero eso políticamente no lo quieren decir, porque no quieren asumir el costo que significa decirle la verdad a la población, que no podemos vivir 20 años más, 15 años más, 10 años más, con la misma cantidad de años trabajados que lo que hacíamos antes. Entonces, eso es un tema que no se atreven a decir. Lo otro, que sí es cierto que se puede aumentar la edad, la cotización, el porcentaje. El promedio de la OCDE es 20%. Los chilenos cotizamos un 10%. Y así todo tenemos tasas de reemplazo que, si uno las ajusta bien, son mejores que muchos países de la OCDE. Entonces, claro, uno puede subirlo y con eso va resolviendo el problema, pero a costa de que la gente tenga menos ingresos disponibles, también hay que decirlo. Porque una de las gracias del sistema chileno era que te cobra un 10% de tu ingreso para ponerlo en el sistema, ¿cierto?, con un tope, pero deja más ingresos disponibles a las personas. Esos tres elementos ya cambiarían de manera sideral la situación de los pensionados en Chile. Axel,
Fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.